Vamos a resolver el problema de separación de variables para un problema de contorno para la ecuación de Laplace en un rectángulo. Tenemos este problema para la ecuación de Laplace en el plano, en un rectángulo de dimensiones L y M. Y tenemos estas cuatro condiciones que corresponden a los cuatro lados. Vemos que tres de ellas son homogéneas, una es inhomogénea, con lo cual es un problema simplificado, ya que lo normal sería que todas las condiciones fueran inhomogéneas. Tenemos una condición sobre el eje X, una condición sobre la recta e igual a M, una condición sobre el eje Y y otra condición sobre la recta X igual a L. No son condiciones de Dirichlet ni de Neumann, ya que tres de ellas serían de Dirichlet y la cuarta sería una condición de Neumann, con lo cual no es un problema típico. Vamos a resolverlo por el método de separación de variables. Para ello buscamos soluciones que sean producto de una función de x por una función de y, que satisfagan a la vez la ecuación diferencial y las condiciones de contorno homogéneas. Como todas estas ecuaciones y condiciones son lineales y homogéneas, podemos aplicar el principio de superposición lineal y cualquier combinación de las soluciones que obtengamos será también solución. Para ello comenzamos por sustituyendo la expresión de variables separadas en la ecuación de Laplace. Entonces tenemos aquí derivada segunda con respecto a x, entonces la función x mayúscula se derivará dos veces, multiplicada por la y, más la derivada segunda con respecto a y, con lo cual la función y mayúscula quedará derivada dos veces y multiplicada por la función de x. Vamos a separar las variables como dice el nombre. Para ello pasamos un término al otro lado del igual, dividimos por y mayúscula y por x mayúscula y ya tenemos todas las x a un lado y todas las y al otro. La primera expresión no depende de y, la segunda expresión, al depender solamente de y, no depende de x, y como ambas son iguales, tiene que ser una constante, ya que solamente tenemos variables x e y. Por lo tanto, nuestra ecuación en derivadas parciales, y de ahí la gracia del método de separación de variables, se nos convierte en dos ecuaciones ordinarias. Este término igualado a lambda nos conduce a una ecuación tipo oscilador, ese término igualado a lambda nos conduce a otra ecuación del mismo estilo, y podemos aplicarlo también a las condiciones de contorno. Empezamos, por ejemplo, por la tercera. La tercera, derivada con respecto a x, evaluada en x igual a 0. Entonces tendremos x' en 0 multiplicado por la y. Entonces, como la solución trivial 0 ya la tenemos, no nos interesa que y mayúscula se anule, con lo cual x' valdrá 0. Y lo mismo con la cuarta condición. La cuarta condición tenemos que la función en x igual a l se tiene que anular, con lo cual x mayúscula en L por la función en y se tiene que anular y, salvo que busquemos la solución trivial, x en L se anula. Y lo mismo con la primera. La primera, u sobre el eje x, se tiene que anular. Entonces, x en x por la y en 0 se tiene que anular y, salvo que busquemos la solución trivial, la única posibilidad es que y en 0 se anule. Vamos a ordenar un poco lo que hemos obtenido. Hemos obtenido una ecuación tipo oscilador para la x con dos condiciones de contorno, con lo cual tenemos un plano de contorno que además ya tenemos resuelto. También tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea para la y una condición, y la condición inhomogénea que dejamos para el final. Empecemos por el problema de contorno, que como ya digo, lo tenemos resuelto. Este problema tiene soluciones no nulas, que es lo que llamamos autofunciones, para determinados valores del parámetro lambda, que son lo que llamamos autovalores. Los autovalores son cuadrados de múltiplos impares de la frecuencia fundamental, que es pi medios partido por la longitud del intervalo. Y las autofunciones son múltiplos de los cosenos con frecuencia múltiplo impar de la frecuencia fundamental. Con lo cual ya tenemos infinitas soluciones para la x, todavía no tenemos las soluciones para la y, pero podemos hacer una superposición lineal formal, en la que las funciones de x, que son infinitas, por lo cual la superposición lineal se nos convierte en una serie, son los cosenos que mencionábamos anteriormente. Y ahora vamos a obtener las funciones y mayúscula. Para ello usamos la ecuación diferencial de segundo orden que hemos obtenido para la y con su condición. En este caso lambda ya no vale cualquier cosa, sino que toma el valor de los autovalores, cuadrados de múltiplos impares de la frecuencia fundamental.
Entonces vamos a resolver esta ecuación, que es fácil, por ejemplo, usando la ecuación característica, ya que es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes, y entonces sacamos que derivada segunda, autovalor de la ecuación al cuadrado, menos este término por 1, es igual a 0, con lo cual los autovalores de la ecuación son más menos un múltiplo impar de la frecuencia fundamental pi medios partido por la longitud del intervalo. La solución entonces será combinación lineal de exponenciales de ambos autovalores, aunque en este caso, como tenemos una condición que se anula en 0, va a ser más práctico utilizar funciones hiperbólicas. Aplicamos la condición que tenemos aquí en i igual a 0. Entonces en igual a 0 tenemos que el coseno hiperbólico vale 1, el seno hiperbólico vale 0, y obtenemos entonces que los coeficientes a sub n se anulan. Por eso hemos utilizado las funciones hiperbólicas. Entonces los coeficientes a sub n se anulan y solamente tenemos como solución de la función i los senos hiperbólicos, y lo podemos sustituir aquí en nuestra expresión. Entonces ahora nos falta conocer los coeficientes b sub n, y para ello necesitamos la condición inhomogénea. Pero ya tenemos en forma de serie la expresión más general, que es solución de la ecuación y de las condiciones de contorno homogéneas. Entonces, ahora ya utilizamos la condición inhomogénea, que nos dice que sobre el lado i igual a m, la solución u viene dada por una función de x. Bien, pues sustituimos i igual a m, y entonces nos queda aquí, todo esto es constante, aunque no lo parezca, una serie de cosenos para la f. Entonces, esto lo que nos está pidiendo es que desarrollemos f en serie de cosenos. Entonces, la desarrollamos, obtenemos los coeficientes por integración, suponemos que f tendrá un desarrollo convergente en ese intervalo, y sustituimos f por su correspondiente desarrollo en serie de Fourier de cosenos. Bien, entonces tenemos dos series para la función f de cosenos, y como el desarrollo de Fourier es único, ambas series tienen que ser iguales. Es decir, que el coeficiente f sub n que tenemos aquí tiene que ser igual a este coeficiente que tenemos acá. Y de aquí podemos entonces despejar el coeficiente b sub n como f sub n dividido por este seno hiperbólico que tenemos aquí. Con lo cual entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. Nuestro problema lo tenemos resuelto como una serie con senos hiperbólicos de i, pero es una serie de Fourier en cosenos de x. Bien, esta solución es única, ya que no ha quedado ningún coeficiente sin determinar, y no hemos obtenido ninguna restricción sobre el dato f de x. Entonces podemos expresar este resultado en forma de un pequeño teorema, que este problema de contorno para la ecuación de Laplace tiene por solución esta serie con senos hiperbólicos de y y cosenos hiperbólicos de x, si el dato f tiene desarrollo convergente en serie de cosenos en el intervalo 0L. Vamos a verlo en un ejemplo sencillo. Un ejemplo en el que vemos que la longitud de ambos intervalos es pi medios, con lo cual estamos en un cuadrado de lado pi medios. El dato que nos dan es este de aquí, sobre i igual a pi medios, la función f de x es constante, es la unidad. Con lo cual entonces la solución del problema será esta, en la que tenemos que sustituir el desarrollo de Fourier de la función f y las longitudes de los intervalos L y M igual a pi medios. Empezamos por ahí. L pi medios, M pi medios, vemos que hay cancelaciones, pi medios con pi medios se nos va, y nos queda una expresión más sencilla. Y ahora lo que tenemos que hacer es el desarrollo en serie de Fourier de f, calculando los coeficientes por medio de integrales. Entonces hacemos el desarrollo de la función 1, con lo cual habrá que integrar 1 por los cosenos. La primitiva del coseno es el seno entre 0 y pi medios. En 0 el seno se anula, y en pi medios vamos obteniendo seno de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, es decir, 1 o menos 1 según el subíndice n. Entonces podemos ver que ese 1 menos 1 lo podemos expresar como menos 1 elevado a n más 1. Por ejemplo, cuando n vale 1, 2 menos 1, 1, tenemos aquí el seno de pi medios, que es 1. Y ahí tendríamos 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado sería 1. Entonces tenemos aquí ya los coeficientes de nuestro desarrollo en serie de Fourier. Con lo cual,
lo sustituimos en nuestra solución y ya tenemos la solución expresada en forma de serie. Vamos a echarle un vistazo a esta solución. Aquí la tenemos. Aquí tenemos, pues como corresponde, sobre el eje X la solución se anula, sobre la recta X igual a pi medios la solución se anula, y luego sobre este lado aquí tendríamos que tener que la función toma el valor unidad. Vemos que presenta una serie de oscilaciones sobre las cuales incidiré dentro de un momento, y si queremos echarle un vistazo de todos los lados a esta solución, pues aquí tenemos la expresión. Como decía, a ver si lo conseguimos para ahí está. Sobre este lado tendríamos que tener que la función debería tomar el valor 1, ya que estaríamos en i igual a pi medios. Vemos que presenta una serie de oscilaciones, que es lo que llamamos el fenómeno de Gibbs. Esto se debe a que la función, el dato f de x, cuando lo expresamos en serie de Fourier en cosenos, va a presentar el fenómeno de Gibbs porque la serie de Fourier de cosenos se anula en x igual a pi medio. Los cosenos de múltiplos impares de pi medios se anulan. Y la función unidad, pues evidentemente no se anula. Con lo cual entonces presenta el fenómeno de Gibbs tan acusado que vemos aquí. Bien, pues como decía, la serie de Fourier de cosenos en 0L converge a valor 0 en el extremo L del intervalo, como hemos visto. Si el dato f de x no verifica esto, que es decir, anularse en el extremo, habrá fenómeno de Gibbs en x igual a L, en nuestro caso pi medios. Por ejemplo, entonces, si queremos evitarlo, deberemos tomar un dato que se anule en el extremo L, en este caso en pi medios. Entonces habría que tomar una función f que se anule en pi medios, que de estas hay muchas. Por ejemplo, la propia función coseno de x, que sería la más sencilla que podemos encontrar. Porque si nos ponemos a hacer el desarrollo de Fourier en serie de cosenos de coseno de x, pues tendríamos 1 por coseno de 1x, 0 por coseno de 3x, 0 por coseno de 5x, etcétera, etcétera. Es decir, todos los coeficientes del desarrollo de Fourier serían 0, salvo el primer coeficiente, el f1, que sería la unidad. Bien, pues sustituimos todos los coeficientes igual a 0, salvo el primero, que es la unidad, con lo cual en esta suma solamente sobreviviría el primer término, y nos quedaría aquí seno hiperbólico de pi medios, seno hiperbólico de i coseno de 1 por x más el resto de términos que serían 0. Con lo cual nuestra serie se queda reducida a un único término. Vemos la forma que tiene la solución. Vemos, como decíamos, aquí tenemos, sobre este lado tenemos el coseno, sobre este lado tenemos 0, 0, y sobre este lado tenemos la condición de derivada nula. Bien, pues damos un vistazo a la solución, a ver qué aspecto tiene. Y también, por ejemplo, podríamos haber probado otro tipo de soluciones. Por ejemplo, en vez de tomar la solución coseno, podemos haber tomado la solución con f de x igual a pi medios menos x para que se nos anule en pi medios, solamente que en este caso sería más complicado. Os dejo a vosotros como ejercicio ver cómo acabaría este problema.